Bueno, ya estamos todos. Busquen la palabra en 1 Corintios 12. Corintios 12. Habla de lo que habíamos leído con la cosa. Para hacer así. ¿Ya lo tiene ya? ¿Encontraron? Acá nos entrega nos está entregando cosas que nosotros tenemos que saber usar y cómo usarlas. Pero no nos entrega para tenerla y guardarla nosotros mismos, sino es para entregarla, porque eso vuelve a llenarse nuevo en nuestras vidas. Yo tengo que entregar lo que Dios está dando acá. Acá habla de los dones. Acá dice dones espirituales. ¿No es cierto? Así es el título. Dones espirituales. Esos dones solamente los entrega Dios a distintas personas. Pero mayormente se la entrega a quién? A la iglesia. A nosotros. A la iglesia puede haber una hermana que vos ni significado tiene y tiene el don de sanidad, por ejemplo. Tiene los dones distintos que Dios nos está entregando. Pero estos dones hay que usarlos, no hay que dejarlos. Hay que usarlos. Para que cada día más evolucione más nosotros. ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando hacía los milagros? No hacía milagros, hacía miles de milagros. Hoy hacía una cosa, permanece 3, 4, 5 milagros. Iba haciendo, y Él nos fue dejando una enseñanza a nosotros, una enseñanza para entregar estos dones. Vamos a leer. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. ¿Sabe que cuando erais gentil se os extraviaba llevándonos como se llevaba a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno de los dados la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra, la sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otra dones de sabiduría, sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritu, otros diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en la particularidad como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por una sola espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, o todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijiste el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo, por eso no seré el cuerpo. Si dijiste la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, pero eso no será del cuerpo. Habla claro, ¿no? Si nosotros entendemos lo que habla, pero habla claro de los dones.
Quiere decir que Él le entrega a cada uno de nosotros los dones que uno merece. Porque Él habla de que los dones espirituales solamente son manejados por el Espíritu, digamos por Cristo. Porque vos podés tener cualquier don que tenga, si no es manejado por el Espíritu, no es don. Solamente el Espíritu Santo el que te lleva a hacer la sanidad de levantar los enfermos es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la persona más conveniente para nosotros? Es el Espíritu Santo, porque Él nos acompaña, porque Él nos lleva a hacer ciertas cosas que hubiera estado Cristo acá no lo podríamos hecho. Pero si es su Espíritu, porque Él está acá, porque está con nosotros. ¿Así? Quiere decir que si a Marisa le entrego un don, y si Marisa no está, o Giovanna no está en el Espíritu, no pueden utilizar los dones. Es claro lo que dice. Es claro porque dice que solamente es el mismo don, el mismo Espíritu, dice. Es el mismo Espíritu. Quiere decir que si yo no estoy en oración, quiere decir que si yo no estoy en presencia de Dios, no estoy en presencia de Jesucristo, del Espíritu Santo, no puedo usar los dones. No puedo hacer ningún milagro. Eso significa que yo soy carnal. Por eso Dios a nosotros nos da el Espíritu Santo para poder yo estar en el Espíritu. Porque si yo no tengo el Espíritu Santo, no estoy en el Espíritu, sigo siendo carnal. Y más abajo dice de las manos, habla de las manos, habla de los pies, de los ojos, de cómo se debe mover cada uno en una iglesia. Si Dios pone a uno con un don de sanidad, debe trabajar sobre los dones de sanidad, sobre todas las dones de sanidad. Si pone un don de recibimiento del Espíritu, debe trabajar en eso. Si pone un don de lengua, debe trabajar en el don de lengua. Eso es lo que Dios nos está manifestando acá en este lugar. Eso es lo que Dios nos está marcando hoy a nosotros. Que todos los dones tienen cada persona su particularidad, su forma de trabajar y su forma de hacer las cosas. Yo no puedo ir a entregar los dones que yo no los tengo. Yo no puedo entregar los dones de sanidad si no los tengo, porque no los tengo. Quiere decir que solamente me lo da a quién, a cada persona. A cada uno de ustedes Dios sabe el don que usted lo va a utilizar. Por eso muchas veces se habla de los cristianos. Hablamos nosotros, decimos, ¿y qué me va a hacer Dios? ¿Qué propósito tiene Dios conmigo? Ese mismo propósito que tiene Dios con vos, te lo puedo decir, es darte los dones. Es usarte sobre la sanidad, es usarte sobre el Espíritu. Eso es lo que tiene Dios, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Que seamos usables para Él. Muchas veces ustedes hablan con una persona que dice que yo soy ateo, que yo no creo en nada, pero sin embargo una palabra de ustedes no se cambia de actitud. Ese es un don que solamente Dios nos pone en distintas personas, no en todas las personas. Puede haber grandes predicadores, puede haber grandes pastores o grandes evangelistas, dar una palabra y no pueden convertir a nadie. Pero vamos a un cualquiera que esté en el Espíritu Santo, habla con una persona y se cambia de actitud. Porque ese es el don especial que Dios nos da a cada uno. ¿A qué nos lleva? ¿Qué significa esto? Que nosotros somos especiales para Dios. Somos gente especiales. Acá hoy está la gente que quería escuchar esto, lo que Dios tenía para esto, para ustedes. Esa es la gente que Dios ha puesto hoy acá. No hay otro más porque si no, que es lo que estuviera lleno. Pero Dios quiere entregar unos dones, distintos dones a cada uno de ustedes. Así como una vez nos entregó a nosotros dones, también le va a entregar los dones a ustedes porque Dios los quiere usar. Porque Dios tiene un propósito para su vida. Porque Dios tiene algo bueno para ustedes. Porque Dios quiere que ustedes trabajen sobre el reino de Dios. Yo también hablé sobre la inversión del reino de Dios. Y los dones es invertir sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. Es invertir. Porque estoy invirtiendo tiempo, porque invierto en oración, porque invierto mucho en movimiento. Entonces Dios quiere hoy dar esos dones. Dar esos dones donde puedan poner sus manos y una persona sale. Donde pueden poner sus manos una persona ciega y empieza a ver. Hay distintas situaciones en nuestras casas que comienzan a tener problemas entre nosotros, entre las cosas que uno va pasando en la casa.
Cuando uno manualmente busca crecer o busca hacer un cambio, muchas veces vienen los ataques del enemigo. Vienen y fuertes, porque no quieren que nosotros hagamos los cambios, porque no quieren que Dios nos dé los dones, porque a través de los dones le vamos a sacar muchísima gente al diablo, porque a través de los dones se van a levantar muchísima gente que se va a levantar en la iglesia. Por eso los dones que Dios está poniendo esta noche, ahí están dominando todo. Los dones que ustedes van a merecer. Yo no merezco el don de otro que Dios no quiera, es el don que Él me ha dado. El Espíritu Santo a mí me va a usar para eso. Me usará para predicar, me usará para levantar a un enfermo, no sé, pero el Espíritu Santo me usa de esa forma. Entonces ese es el propósito que Dios tiene para ustedes. Muchos de nosotros hablamos de propósito. Propósito, hay muchos propósitos. Pero Dios tiene un solo propósito para nosotros. Es para levantar nuestro pueblo. Es para que nuestro pueblo esté cada vez mejor. Es para que nuestro pueblo sea preparado. Es para que nuestro pueblo camine en el camino de Dios. Por eso Dios quiere entregar los dones esta noche. Pero también quiere ordenar la situación en nuestras vidas. Por eso habla abajo de que la oreja quiere ser pie y no es parte del cuerpo. Pero si yo soy pie, sí soy parte del cuerpo, porque soy pie. Tengo que hacer ¿qué? Las cosas que hace el pie, caminar. Si aquí habla de las manos, del dedo, de lo que sea, yo tengo que hacer las cosas que la mano hace. Pero si yo me paso para otro lado, estoy en la carne. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra acá, está claro lo que dice. Entonces yo para poder usar los dones, tengo que estar ¿dónde? En el Espíritu. En los Espíritus. Hay otra fe por el mismo Espíritu. Hay otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y hay otro, el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento del Espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas los hace uno, el mismo Espíritu. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. No hay nada nuevo en Cristo, todo lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces yo, ¿con quién me gusta bien? Con el Espíritu Santo. Con Dios, con el Espíritu Santo. Si yo estoy con Dios, estoy orando, estoy recibiendo, tengo fe, Dios nos va a dar los dones. Y esos dones los va a usar ¿quién? El Espíritu Santo. Quiere decir que ¿quién tiene los dones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando yo voy a ver a una persona, si yo tengo el Espíritu Santo y le poso mi mano, no va a curar porque el Espíritu Santo sabe que yo recibo ese don. Por eso es el Espíritu Santo el que nos lleva a hacer las cosas que Él quiere. Vamos más abajo. Pero así como el cuerpo es uno, tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Quiere decir que hay muchos miembros, mucha gente, hay muchas iglesias, hay muchas cosas, muchas congregaciones. Es todo un solo Cristo, es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo. Es donde se lleva que acá hay iglesia que no nos unimos entre nosotros. ¿Por qué tengo que venir un ejército de Chile? Dios me mandó un ejército de Chile y se me puede mandar un ejército. ¿Pero por qué Dios me manda uno de Chile? Porque ese chileno que viene, o ese ecuatoriano, o el que venga, viene a buscarse la unión de la iglesia. Por eso viene a hacer la unión de la iglesia. Por eso tiene el don evangelístico. Porque viene a hacer la unión de toda la iglesia. No de una sola, no vino a buscarnos a nosotros, vino a la iglesia de Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, unir, juntar a cada uno de nosotros. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ya hay sinceramente lo mejor que yo he leído, es lo mejor que más entiendo. Quiere decir que si en una iglesia, en una congregación tenemos montones de personas, ¿quién hace loco? Dios.
Si Dios quiere que de frente se vaya a una iglesia de acá a 20 kilómetros, vaya a la iglesia de 20 kilómetros, porque Dios lo va a llevar. Entonces, ¿qué nos lleva a hacer esto a nosotros? Que esa persona que yo amo y viene a la iglesia es porque Dios quiere que esté acá. Porque Dios me usó con ese don que tengo a hablar para esa persona. Traer a esa persona a este lugar. Y después viene otro pícaro que es de otro lado, lo quiere llevar para allá. Y lo único que hizo es hacer daño a esa persona, le hizo daño. Porque Dios lo colocó acá, porque Dios lo va a usar en este lugar, porque Dios lo va a usar para una silla, para barrer, para limpiar, no sé. Dios lo va a usar acá. Por más que yo me vaya, por más que yo me de otro lado, Dios me va a usar acá. Viste que muchas veces buscan, no, que me enojé con esto, que me enojé con aquello. Dan vuelta por años por el desierto, porque dan vuelta y caen a dónde? Al yugo. Pasa así. Vos das vuelta y donde caíste, donde naciste, donde Dios te puso. Que ese es el verdadero Dios. Dios quiere para nosotros, esas son las cosas que Él quiere para nosotros. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Ante los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no aparecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, lo que nosotros somos menos de coraza. Se trata como más con más de decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordena al cuerpo dando más abundante honor al que le falta. Quiere decir que Dios nos glorifica a nosotros, nos honra a nosotros con el cuerpo. ¿Honra cuál? ¿Al que tiene todo el cuerpo? ¿O también honra al que le falta? Honra al que le falta, ¿no es cierto? Porque dice ahí, al que le falta lo honra lo mismo. Entonces quiere decir que Dios le puede dar el don tanto a un paralítico, a un ciego, a un mudo, a un cojo, a un sano, le puede dar los dones a quien Él quiera. Siempre y cuando ese corazón esté, ¿en dónde? En la presencia del Espíritu Santo. Siempre y cuando ese corazón sea entregado al Espíritu Santo. Porque si yo le pido al Espíritu Santo de acá a acá y tengo el corazón para aquel lado, ¿para qué lo voy a pedir? No sirve. Si yo tengo que entregar mi corazón aquí en el Espíritu Santo, ¿para qué puedo entregarme los dones? ¿Para qué me puedo usar? Muchas veces uno habla de cosas. Si vemos el pequeño cosas que le pasó a tu mamá, Dios te usó a vos con el don que te dio. Vos no te diste cuenta, pero Dios te usó a vos. Dios te usó de una forma que vos no te diste cuenta. ¿Quién fue el que paró todo eso que pasó? Fue la sabiduría de una persona. Hablaste vos y Dios te usó a vos a través de esa palabra. A lo que vos dijiste, Dios te usó para que se parara todo eso. Te usó para que no se haga una discordia. Te usó. De una manera u otra Él te usó. Entonces eso es lo que hace Dios en nosotros. Nos usa, nos da la paz necesaria y la fe necesaria para poder parar finalmente las violencias en nuestro hogar. Por eso hay que estar siempre en la presencia del Espíritu Santo. Porque uno no sabe cuándo Dios nos puede usar a nosotros. No sabemos. No sabes cuándo vos puedes usar el don que Dios te da. No sabes. Porque viene una situación y Dios te pone en esa situación para que vos levantes esa situación. Dios lo hace para entrenarte, para practicar el don. Por la fe, dice, por la fe. Por la fe, dice, acá también habla de la fe también acá. ¿No es cierto? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente, apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a los que administran, los que tienen don de lengua, son apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejor, más yo os muestro un camino aún más excelente. Quiere decir que todos podemos hacer ¿qué?
Todos conmigo ahora ponemos de acuerdo. Todo Dios te va a dar sanidad en ese lugar. Esto que me está hablando de que el don de sanidad no es específicamente para una persona que lo va a usar siempre esa persona. Esto me está hablando que cualquier persona que hay en la iglesia Dios lo va a usar para los dones espirituales. Cualquiera. No hace falta decir que yo tengo el don, no. El don de sanidad Dios te ha usado para el don de sanidad. Dios te va a usar para el don de lengua. Dios te va a usar para el descendimiento de lengua. Dios va a usar todas esas cosas a medida de que nosotros estemos ¿dónde? En la presencia del Espíritu Santo. Si yo no estoy con el Espíritu Santo, no puedo recibir nada. Si yo voy y le pido a Dios y estoy en el Espíritu Santo, voy a recibir todo lo que tiene. También en el último capítulo no dice a quién debe entregar las cosas. Dice a todos. Dice a quién, a todos. Dice a todos. Vos salís de acá, vas a ver en la esquina un chico, y se puede a todos dice, no dice a uno solo, no habla específicamente a Amado, Liliana, o Brenda, o... No habla a cualquiera. Él dice a todos nosotros, a todos, dice, a todos. Ay, Dios, qué calor. ¿Tiene calor? Yo también. ¿Y qué más dice? Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en su particular. Todo. Habla miembro en su particular. Miembro. Este es un miembro del cuerpo de Cristo, este es un miembro del cuerpo de Cristo, este es un miembro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cuando habla de miembro, habla de que se puede utilizar. ¿Qué es lo que es el dedo? Un miembro de mi mano. La mano, ¿qué es lo que es? El brazo, un miembro del cuerpo. Y eso es lo que es. Entonces yo puedo utilizar la mano, el cuerpo. Entonces Dios dice, yo voy a usar un miembro, voy a usar para esto, y este otro miembro para otro, esto para otro, esto para otro y esto para otro. Eso es lo que dice Dios. Así que nosotros todos podamos recibir el don de sanidad, los dones que Dios tiene para nosotros. Tenemos que saberlos recibir hoy. Hoy Dios quiere darles los dones. Todos aquellos que quieran recibir el don de sanidad, los dones aquí, y se vengan al frente, hagan un paso al frente, y yo vamos a orar por esos dones. Vamos a orar por esos dones, que los quiera recibir. El que quiera. Vamos, ¿no quieres recibir dones? Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo?
¿Tenemos todo? Busquen la palabra en 1 Corintios 12. Primera. Corintios 12. Al lado de lo que habíamos leído toda la cosa. Para hacer así.